El siguiente paso en el proceso de acabado de nuestro lightsaber es crear la iluminación. Esto puede ser un poco controversial, o sea, muchas veces los artistas, los diseñadores, desarrolladores en proyectos tridimensionales empiezan por el setup de materiales, crear las texturas y materiales que hacen parte del modelo. Por el contrario, otro tipo de procesos para mí es más fácil empezarlos iniciando desde la iluminación, y cuando ya tengo la iluminación finalizada empiezo a crear materiales porque finalmente necesito es observar cómo los materiales reaccionan a esa iluminación que previamente he creado. Eso es la mayoría de mis procesos artísticos o desarrollo de modelos. Siempre utilizo esta metodología y lo he aprendido de otros instructores y de otras herramientas y libros que he tenido acceso de Blender, donde se inicia por este proceso. De hecho, en procesos arquitectónicos y demás siempre se empieza por la iluminación, se monta todo el setup de iluminación y luego se pasa a la etapa de materiales. Entonces vamos a trabajar con esta metodología. Lo primero es que vamos a limpiar un poco nuestra escena. Entonces siempre es bueno verificar que todo esté bien a nivel de geometría. Voy a seleccionar esta primera geometría que se llama espada. Voy a entrar a Edit Mode, voy a seleccionar todo y voy a ubicar que el modelo tenga los vértices, digamos, bien, que no tenga vértices sobre vértices o caras duplicadas. Y para eso voy a ir aquí a Mesh, Clean Up, y en Clean Up vamos a ubicar Merge by Distance. Si todo está bien nos va a aparecer 0, pero si hay algún vértice duplicado nos va a aparecer una cantidad, y lo que va a hacer este comando es simplemente unirlos para que no existan dos objetos ocupando el mismo espacio. Entonces, tenemos 0 vértices, no hay ningún problema. Vamos a limpiar también estos objetos, por ejemplo este botón. Observemos que aquí tiene unos parámetros, Location and Rotation. Resulta que a veces nosotros escalamos en Object Mode. Si ustedes observan aquí, mi escala está en 1, 1, 1, pero otras veces está en 2, o en 3, o en 4. Quiere decir que se redimensionó de su valor original en edición, y en Object Mode la escala cambió. Eso puede traer problemas en animación y procesos de rigging y demás. En este momento no está en 1, pero les voy a mostrar qué se hace en ese caso. Entonces voy a activar aquí el Screen Keys para que lo podamos ver. Entonces lo que voy a hacer es activar un comando. Voy a presionar Control A, Control A, y en Control A vamos a ubicar estos valores: Location, Rotation, Scale and All Transformation. Cuando tenemos All Transformation es que todas las transformaciones van a ser reseteadas, van a volver a cero, a su estado, como si el objeto perteneciera a esa posición en particular y tuviera su escala organizada. Observemos que aquí en Rotation, por ejemplo, está en 90 grados en X y menos 90 grados en X y 90 grados en Z y 0 grados en Y. Entonces lo que voy a hacer es Control A y hago clic en All Transformations y todo me queda en 0. Me queda limpia esa pieza. Si yo fuera a animar ese objeto, pues no tendría de pronto conflictos más adelante. Eso es algo muy importante. Lo mismo vamos a hacer con el elemento de abajo. Se llama BT2, el botón 2. Está aquí en 90 grados. Yo lo que le voy a decir aquí es Control A y le voy a decir All Transformations. Listo. Lo que sigue es emparentar los objetos. ¿Qué quiere decir emparentar? Vamos a hacer que un objeto principal sea el padre de los objetos. Esta dinámica, este nombre se llama así porque resulta que donde esté el padre están los hijos, donde se mueva el padre están los hijos. Podríamos decir que esta pieza principal es el padre y estos elementos, estos botones, son los hijos. Si yo quiero mover ese objeto, yo lo selecciono. Observemos que estoy en Object Mode y presiono G. El objeto se va a mover, pero los dos botones van a quedar en esa posición porque no pertenecen a ese elemento. Una forma es unirlos con Control J. Yo puedo hacerlo así. Selecciono este objeto, selecciono este otro y presiono Control J, y ya esas dos geometrías se pertenecen. Pero si yo quisiera animar esto más adelante, agregar un rig, no sé, yo podría hacerlo siempre y cuando esos objetos estén independientes. Entonces no lo vamos a hacer con Control J, porque también quiero seleccionarlos de manera independiente y agregarle materiales.
Entonces vamos a emparentarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero selecciono el hijo, sería este botón. Shift click, que sería el padre, o sea, la selección final, y presiono Control P. Cuando presiono Control P, él me está diciendo, vamos a hacer un emparentamiento, set parent to. Ok, vamos a escoger Object Keep Transform. ¿Por qué Object Keep Transform? Porque si yo lo digo como Object, él va a posicionarse en el centro donde está el padre. Si yo le digo Keep Transform, le estoy diciendo que ese donde está, ese es su padre, pero conserve la posición que usted tiene. Entonces voy a hacer clic aquí. Ya tengo ese primer emparentamiento. Voy a seleccionar este, Shift Click para seleccionar este otro, Control P, Object Keep Transform. Y ahora si muevo este cuerpo principal de la espada y presiono G, observen que ya los objetos se desplazan con el padre. Vamos a moverlo un poco hacia arriba. Recordemos que X puede ser el piso, siempre normalmente el eje X de esta línea horizontal nos representa el piso, entonces vamos a dejarlo ahí. Y lo siguiente es que necesitamos montar nuestro estudio de animación, nuestro estudio de iluminación. Ese estudio de iluminación es muy importante porque de ahí depende cómo se va a comportar las luces, cómo se van a generar reflejos y cómo va a quedar definido el fondo de nuestro objeto. Entonces, para montar ese estudio de iluminación, primero voy a crear un plano. Voy a presionar Shift C para centrar el 3D cursor en el escenario, Shift A para activar el menú Add, y en Mesh voy a activar Plane. Con ese plane activo voy a entrar a Edit Mode. Él tiene que estar seleccionado, voy a escalarlo. Voy a hacerlo bien grande, más o menos así. Ok. Creo que así es suficiente. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar uno de sus bordes, en este caso este borde de atrás, porque lo que voy a hacer es un sinfín. Un sinfín va a permitirme generar un objeto que no tiene muy definido su fondo, ¿cierto? Me va a generar una gradación de luz a partir de su forma. Es muy sencillo, yo selecciono este borde y presiono extruir en Z, Z. Voy a mover esto un poco aquí para que me quede angulado. Ahora, voy a generar unas subdivisiones extras porque para ese objeto en particular voy a agregar un modificador. Es muy importante que veamos esto de los modificadores. Solamente vamos a aplicar un modificador sencillo, pero quiero que entiendan que Blender tiene un sistema de agregar propiedades que generan más atributos a los objetos. En este caso, por ejemplo, que un objeto se duplique rápidamente, tenga propiedades físicas, partículas, una cantidad de elementos que podemos hacer con los atributos de Blender. En este caso yo quiero que este objeto sea suavizado, que tenga más subdivisión, pero lo voy a hacer a través de un atributo. Entonces, antes de agregar el atributo, voy a hacer ciertas subdivisiones. Primero en esta parte de acá, voy a presionar Control R y voy a tratar de generar una subdivisión acá muy cerca a la parte superior. Control R nuevamente y lo mismo, algo muy cercano al borde. No tiene que ser una cosa muy precisa, simplemente vamos a generar como unos bordes extra. Control R y lo muevo por acá. Y lo mismo en la parte de aquí abajo. Control R y lo voy a desplazar acá. Espero que alcancen a ver esa línea naranja que estoy moviendo aquí hasta este punto. Y con eso hemos prácticamente terminado el modelado de lo que es nuestro sinfín. Ahora sí agreguemos el modificador. Entonces el panel de modificadores es uno de los paneles más importantes de Blender, que nos permite agregarle cientos de propiedades diferentes dependiendo del modificador y de lo que hace. Entonces vamos a ir al panel de modificadores, que es esta pequeña llave azul. Hacemos clic y en Add Modifier hacemos clic y aquí tenemos la lista en columnas de cada uno de los modificadores que permite generar diferentes tipos de atributos. Hay muchos y hacen unas cosas maravillosas. En este caso vamos a ubicar
este atributo que se llama Subdivision Surface. Vamos a hacer clic y observen que se suavizó. ¿Por qué se está viendo esa subdivisión? Porque simplemente lo tenemos en Shading Flat. Entonces aquí Object, en Object vamos a activar Shade Smooth y vamos a generar más subdivisiones. Miren que aquí donde dice Viewport, Render Equality, Render, es decir, cuando se renderice el objeto va a cambiar, se va a ver la cantidad de subdivisión final en el motor de render, que es el concepto que vamos a ver más adelante. En este momento nosotros estamos en una visualización de trabajo, estamos creando los objetos, estamos definiendo la iluminación, pero no es el acabado final. El render es el proceso en el que se interpreta toda cantidad de información que estamos generando a través de luz y materiales y se genera una imagen final con el acabado que estemos buscando. El otro que dice aquí es Viewport. Viewport es donde estamos actualmente. Este es el Viewport donde tenemos todos los objetos montados. Y la Quality es la calidad que va a tener ese objeto con este modificador. En este caso, en Viewport yo quiero que se vean 3 y en Render también en 3. Con eso ya está el objeto totalmente suavizado y esto me va a permitir generar algún material extra para que esto me sirva de fondo. Como siempre vamos guardando. Lo que sigue es agregarle el material a este objeto. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a cambiar primero al modo de visualización. En este caso estamos en Viewport Shading. Voy a cambiar a este modo que es Material Preview, ¿cierto? Esto es Viewport Shading, Material Preview y el último es el motor de render. Listo. Entonces es bueno entender cómo funciona esto. Esta primera visualización es de wireframe. Esta segunda visualización es en sólido. Esta tercera visualización es materiales. Se ve muy brillante, pero es como alternando en diferentes vistas hasta llegar al final, que es render. Todavía no lo vamos a hacer porque todavía no lo estamos haciendo todo el setup del motor de render. Solamente vamos a hacer la iluminación, que sí la debemos ver en el proceso de renderizado, pero aquí no tenemos que ir todavía tan lejos. Simplemente estamos generando algo de material para el fondo y luego sí vamos a entrar a iluminación. El material, vamos a hacer un material negro. Entonces los objetos en Blender, la creación de materiales es muy simple. Yo me voy aquí a esta pestaña, está la pestaña de materiales, voy a hacer clic aquí. No tenemos ningún material por el momento y vamos a hacer clic en New. Cuando hacemos clic en New, nos genera un nuevo material. En este material hay muchas cosas que se pueden hacer. Por defecto Blender crea este material con el nombre Principled BSDF, que es un material digamos que compatible con motores de renderizado en tiempo real. Blender tiene dos en este momento, uno es Eevee y el otro es Cycle, que Cycle ya es otro tipo de motor, pero el Principle es un material ya muy compatible con diferentes plataformas. Ahora bien, lo que yo voy a hacer acá es simplemente con ese material creado, voy a hacer doble clic acá para cambiar el nombre. Voy a cambiar el nombre a fondo. Y vamos aquí donde dice Base Color y ubiquemos un color, el que ustedes quieran, pero yo lo que necesito es un color oscuro. Simplemente lo voy a dejar aquí en el centro y voy a bajarlo porque básicamente lo que quiero es un color oscuro, porque quiero que la iluminación se concentre en el objeto. Ahora, podríamos también hacer algo de afectación al reflejo, como si el objeto se refleja un poco en el fondo. Este fondo puede hacer también su función de piso. Entonces aquí vamos a ver donde dice Roughness y vamos a moverlo un poco hacia donde está el mouse, no totalmente en 0, puede ser 0.15. Observemos que alcanzamos a ver como una especie de reflejo. Eso es porque en esta etapa de materiales Blender por defecto asigna una imagen HDRI. Esa imagen HDRI tiene varios tipos de imágenes, está aquí, yo puedo hacer clic aquí y observar, y son escenas de iluminación HDRI que nos van a permitir generar más detalle en nuestro renderizado, porque los objetos que son reflectantes necesitan reflejar algo. Cuando agregamos una imagen HDRI le estamos dando esas propiedades al reflejo. Aquí podemos escoger diferentes tipos simplemente haciendo clic aquí en la esfera, diferentes tipos de escenas.
Incluso esta escena es interesante para lo que vamos a hacer. Ahora bien, hay que organizar el punto de vista de la cámara porque necesitamos tener claro cuál va a ser nuestra posición para el renderizado. Yo lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar este objeto, la vista superior, y lo voy a subir un poquito, dejarlo por acá. Y lo otro que voy a hacer es que lo voy a rotar. Yo lo voy a rotar un poco acá. Si estuviera sobre el piso, dar 3. Simplemente es posicionarlo para la composición. Aquí está. Vamos a moverlo un poco más acá. Ok. Y lo voy a rotar un poquito. Ustedes lo pueden rotar como quieran. La idea es simplemente que esté como puesto sobre el piso. Y también lo voy a rotar un poco hacia acá. Antes que eso le voy a dar la vuelta acá porque quiero que me queden estos botones por acá disponibles. Moverlo acá. Simplemente lo estoy rotando porque quiero que estos botoncitos se me vean. Ok. Esto nos puede tardar un tiempito, pero es importante para nuestra composición de nuestra escena. Ok. Muchas veces esto sucede y es bueno jugar un poco con la posición del pivote. Por ejemplo, aquí está en global, yo puedo cambiar a normal y en normal pues se ajusta a la nueva posición del objeto, ¿cierto? Entonces ya recuerden que con Shift yo presiono Shift y es más suave. Y ya podemos organizarlo según pues nuestros requerimientos. Yo quiero una escena así porque quiero que más o menos se vea un detalle acá y al final se ve ese otro obturador del rayo láser o algo así. Más adelante vamos a hacer el láser con el material necesario para eso. Simplemente terminemos de mover un poquito. Observen que cuando una geometría se inserta sobre otra, ya Blender nos da una retroalimentación visual. Entonces yo acá simplemente pues puedo mover un poquito más hasta que esté conectado con el piso. ¿Y ahora qué falta? Falta posicionar la cámara para que me quede en un ángulo que esté buscando. Yo quiero más o menos este ángulo de acá. Entonces para eso vamos a activar un atajo de teclado. Yo voy a posicionar en esta área el objeto como lo quiero y voy a presionar el siguiente atajo de teclado. Control Alt 0. Y observen que la cámara se actualiza a la posición. Aquí estamos viendo el punto de vista de la cámara. Si yo presiono 1, estoy viendo desde la vista frontal, 3, vista lateral, 7, vista superior, y si presiono 0, voy a ver desde el punto de vista de la cámara. Puedo salir desde ese punto de vista cuando yo quiera, ¿cierto? Cuando yo quiera. Pero acá quiero que esté como en esta posición. Ahora voy a mover un poquito más el objeto, que más adelante tenga protagonismo también el láser. Y con esto pues yo creo que tenemos ya el setup inicial para ajustar la iluminación. Traten de ajustar la rotación del objeto para que no se intercepte con el piso. Simplemente vayan moviéndolo, rotándolo. Eso puede llevar un poco de tiempo, pero pues simplemente es manipular el objeto hasta que tenga la posición que nosotros deseemos. Entonces nada, háganlo con paciencia. Afectan la rotación y lo posicionan hasta que tenga una composición más o menos parecida a esto que tengo acá. Otra cosa importante es cómo movemos la cámara después de que está posicionada. Para mí es sencillo, yo selecciono uno de estos marcos laterales. Si yo presiono G, yo puedo ya mover la cámara a mi voluntad. De hecho yo puedo moverla en ejes GZ. Con eso va a hacer un zoom in. GY y me va a hacer un paneo
vertical y GX un paneo horizontal. En este caso yo necesito es GZ para hacer un zoom out un poquito más. Y con eso ya acomodamos la cámara. En el siguiente capítulo vamos a empezar ya a implementar la posición de las luces y vamos a seguir avanzando con este proceso.